Hola, muy buenas. La discusión de la semana pasada entre socios de gobierno iba sobre la futura ley de vivienda y si se regula o no el precio del alquiler. Pero, ¿qué está pasando más allá de España? ¿Qué está pasando en otros países? ¿Qué están haciendo sobre el alquiler Alemania, Italia o Estados Unidos, por ejemplo? Hoy en Simple Política, la regulación del alquiler fuera de España. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Empiezo el episodio diciendo que hablaremos de la regulación del alquiler, si existe o no, en qué condiciones, en Alemania, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Digo estos 4 países porque si nos queréis contar cómo está la cosa en otro país o queréis que nosotros lo investiguemos, pues nos podéis dejar comentarios en ebooks, en la caja de comentarios de YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Dicho esto, ¿de dónde viene la idea de este episodio? Bueno, pues más allá de que el tema ha vuelto a los titulares estos días, El País publicó un tema que os enlazo en la descripción del episodio, donde realiza esta comparativa entre países y que nos ha ayudado a preparar el episodio. Así que todo el crédito vaya para ellos y vamos a empezar esta comparativa. Lo vamos a hacer con nuestros vecinos del norte, con Francia. Entre 2004 y 2014, los precios del alquiler en esa década, especialmente en ciudades como París, subieron de media un 50%. Ese año, en 2014, el gobierno del socialista François Hollande decide promulgar una ley que permitía limitar el alquiler en zonas que se denominaban tensas. Algo muy en la línea del pacto de coalición entre PSOE y Podemos, que habla de regulación en zonas tensionadas, así que prácticamente estamos hablando de la misma iniciativa. La justicia francesa, eso sí, frenó esta ley en 2017, vamos, que duró 3 años, por decirlo así. Los expertos apuntan a que eso hizo que los dueños de los pisos, de las viviendas, viesen la oportunidad, el vacío para volver a subir los precios y se comenta que de media subieron un 25%. 2 años después de este frenazo en los tribunales, en 2019, ve la luz otra ley, una ley diferente, es decir, una nueva ley, en este caso la llamada Ley Elan, que de nuevo permite limitar el precio del alquiler. Vamos un poco al detalle que nos explican precisamente en el artículo que tenéis en la descripción del País. Vamos a ver en detalle esta ley, qué es lo que permite. Según esta ley, en Francia, cada año se fija un valor de referencia por decreto. ¿Vale? Es decir, un valor de referencia por decreto cada año sobre el precio del alquiler. Los precios no pueden pasar del 20% de ese valor superior, no pueden pasar del 20% superior a ese valor de referencia, ni tampoco pueden ser inferior al 30%. Las multas por infringir la norma van de los 5.000 euros, que eso le toca a los particulares, a los 15.000 euros, que les tocaría a las empresas y inversoras. Se ha denunciado que 1 de cada 3 nuevos contratos en Francia subía el precio por encima de lo permitido, es decir, que 1/3 de los nuevos contratos sigue subiendo el precio por encima de lo permitido, aunque se espera que más que por la ley, por el efecto de la pandemia, en los próximos meses pues en Francia vean relajarse, vamos a decirlo así, los precios del alquiler, aunque tener una ley y tener una referencia la tienen desde 2019. Nos vamos ahora a Italia. Ojo, porque aquí vemos una iniciativa de hace ya más de 20 años. En 1998 nació un mecanismo de control de precios. Cada ayuntamiento, es decir, que a nivel local, cada ayuntamiento que decidía incorporar estos mecanismos, acuerda con los propietarios locales y representantes de los inquilinos de ese municipio los precios que van a ser máximos y mínimos, como si fuese una negociación del salario mínimo, pero con inquilinos y propietarios. Eso sí, los contratos basados en este mecanismo son voluntarios, es decir, que los contratos pueden adherirse o no a este mecanismo. Para valorar cada piso en estos mecanismos, no solo se trata de los metros cuadrados, sino también de otros aspectos o de servicios cercanos que hay de la vivienda, hay zonas verdes, hay comercios, etcétera, etcétera.
Bueno, dicho esto, para incentivar a los propietarios a seguir la recomendación de precio, es decir, a meterte dentro de este mecanismo, se les perdona una parte de las tasas. Pasarías, si tú eres un propietario que te metes ahí en ese mecanismo, pasarías de pagar el 21% en tasas de lo que es el alquiler, es decir, el total del alquiler, el 21% lo pagas en tasas. Bueno, pues pasarías de pagar el 21% a solo el 10%. Es el incentivo que se le da a los propietarios. Desde el inicio de la pandemia han aumentado un 3% las adhesiones a este tipo de contratos. Es decir, que desde el inicio de la pandemia hay un 3% más de contratos de alquiler en Italia que han entrado en este mecanismo. Así que de momento ya vemos en Francia una ley, o bueno, dos leyes, una que se suspendió y la actual de 2019, y en Italia un mecanismo desde hace más de 20 años. Seguimos con la comparativa y nos vamos ahora hasta Alemania, donde el debate sobre el tema es bastante intenso. Destacamos un primer dato: Alemania es el país de la Unión Europea donde hay un mayor porcentaje de gente que vive en pisos que no son de su propiedad, hasta un 48,9% de los alemanes. En grandes ciudades, como pasa en buena parte de Europa, hay alta demanda que dispara el precio del alquiler. Entre 2010 y 2018 llegó a subir en las grandes ciudades alemanas hasta un 40%. En 2015 se intentó frenar esta tendencia con una ley que precisamente ponía un tope al precio de los alquileres, no permitiendo que los nuevos contratos subiesen el precio más de un 10% del alquiler medio de la zona donde estuviese la vivienda. Como explican en El País, un informe en 2018 apuntaba que los efectos no se estaban notando demasiado y que solo se había producido una desaceleración moderada, es decir, seguían incrementándose los precios medios del alquiler. Había frenado un poco ese crecimiento, pero vamos, que todavía había problemas. En la ciudad-estado de Berlín, porque hemos hablado de una ley a nivel federal, a nivel de toda Alemania, nos vamos a la ciudad-estado de Berlín. Berlín, obviamente, pues es una de esas grandes ciudades afectadas en Alemania. El año pasado, el gobierno de izquierdas sacó una norma que fija un tope del alquiler en función de la vivienda, los años que tenga, las reformas que se han podido hacer en los últimos años, etcétera, etcétera. Pero vamos, que hablamos de tope del alquiler. Bueno, esa norma ahora mismo está en los tribunales y todavía no se sabe si será suspendida o no. Por el momento se apunta a que realmente se están reduciendo los precios, es decir, aquí sí que, a diferencia de lo que estábamos comentando antes, aquí sí que parece que se nota más el efecto de esta norma, pero también se está reduciendo la oferta, es decir, los precios bajan, pero también la oferta, es decir, que los propietarios no sacan sus viviendas en alquiler, lo que al final tensiona la situación, porque también hay menos vivienda. Ya sabéis, ley de oferta y la demanda, si hay menos vivienda, al final el precio, la bajada del precio, pues tampoco se está notando demasiado. ¿Por qué? Porque por un lado está bajando el precio, pero por el otro hay menos oferta de alquiler. Nos vamos por último a Estados Unidos. El paradigma del liberalismo. Bueno, pues ¿cómo lleva esto de regular los alquileres Estados Unidos? Pues la cosa va precisamente de estados. Ya os hemos explicado más de una vez en otros episodios que no tenían nada que ver con la vivienda, que en ese país existen unas competencias federales, pero que buena parte de las cuestiones, como en este caso la vivienda, se regula a nivel de cada estado. Si nos fijamos en uno de los estados más poblados, el de Nueva York, allí tenemos un libre mercado que ha hecho subir los precios a niveles estratosféricos en los últimos años. De los más de 5 millones de neoyorquinos que viven en alquiler, un tercio tiene que destinar la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. De todas las viviendas en alquiler que tenemos en Nueva York, un 43% son libres, digámoslo así, es decir, que sus propietarios pueden poner el precio que quieran. Luego hay un 45% que son de propiedad privada, pero con renta limitada, es decir, está regulado por alguna agencia pública. Luego tenemos un 12% que son oferta pública. Vamos, las viviendas públicas como las entenderíamos en España. Pues solo ese 12% de oferta pública y en el 45% este de la propiedad privada pero renta limitada es donde el Estado tiene algo de mano. Mucha más mano, obviamente, en la oferta pública, pero donde tiene algo de mano. En el otro 43% no hay ese tipo de regulación. Entonces, nos encontraríamos como mucho en una cuestión de voluntarismo, como nos pasaba
con el tema de Italia. Aunque en Italia, con los mecanismos, con los incentivos fiscales, aún tiene algo de gracia la historia. Aquí no los tendríamos. California, el estado más poblado de Estados Unidos. En enero de 2020 se limitó la subida del alquiler al solo el 5% más la inflación. Es decir, la inflación, la que sea, más un 5%. Esto es lo máximo que se puede subir allí el precio del alquiler. Y además, por 10 años. Eso es lo que se va a hacer durante los próximos 10 años. Es junto con Nueva York y también Oregón uno de los 3 únicos estados que tiene algún tipo de regulación del alquiler. Y recordemos que estamos hablando de 3 estados en Estados Unidos, que son 50. Y como os decía al inicio, si nos escucháis desde Estados Unidos o América Latina o desde donde sea y queréis contarnos cómo está ahí el tema del alquiler, podéis o bien dejarnos una nota de voz en speakpipe.com/simplepolítica o bien las vías habituales, ya sabéis, caja de comentarios en ebooks, en YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.